Muy bien, queremos dar un cordial saludo a cada uno de ustedes. Este es el programa Estudiando la Lección de la Escuela Sabática. Y en esta semana vamos a tocar un tema muy interesante. El título es Desarrollar una actitud ganadora. La actitud es una cualidad importante para el trabajo misionero. El versículo de esta semana se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que dice: al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que Él os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros. Es interesante cómo de alguna manera Pedro presenta la actitud de todo misionero. Una actitud que lo encontramos en el mismo Jesús. Jesús es el mejor ejemplo en relación a la actitud misionera que uno debería de tener. A pesar que tuvo muchos adversarios, personas de distintas personalidades, personas con distintos, vamos a decir, estatus sociales, pero él supo cómo relacionarse, él supo cómo llegar, incluso con personas que quizás teniendo el pensamiento judío hubiera sido imposible llegar. Y uno de ellos son los samaritanos. Como es de conocimiento, entre judíos y samaritanos no se llevaban. Los judíos menospreciaban a los samaritanos porque los samaritanos eran una descendencia mezclada entre judíos y pueblos cananeos, y ellos no lo consideraban como parte del pueblo de Dios. Los judíos no dirigían la palabra a un samaritano. Sin embargo, cuando uno comienza a mirar la actitud de Jesús, especialmente lo que se encuentra en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana, uno comienza a entender cómo debería ser nuestra actitud misionera. Mientras los discípulos se habían ido a buscar alimento, y de paso no lo iban a buscar en Samaria, sino se iban a ir hasta Judea o cerca de Jerusalén a encontrar alimento, Jesús entabló una conversación con esta mujer. Y lo entabló de una manera muy interesante, porque empieza la conversación con esta mujer en el sentido de decirle: dame de beber, ¿no? Dame agua. Y es interesante porque la mujer se queda sorprendida cómo Jesús le dirige la palabra. Es más, ella le dice: entre judíos y samaritanos no nos hablamos. Y aún peor todavía cuando se trataba de una mujer. Sin embargo, Jesús rompió el hielo. Tuvo una actitud distinta, tuvo una actitud diferente. Y eso impactó en la vida de la mujer samaritana. Y la lección considera esta historia para llevarnos a la reflexión y poder tomar ejemplo de ello. Porque una vez que la mujer fue impactada por las palabras de Jesús en esa conversación, esta mujer inmediatamente comenzó a testificar. Llamó a los otros samaritanos y dijo: ¿no será este el Cristo? Y los samaritanos vinieron, le rogaron a Jesús que se quedara, y Jesús se quedó con los samaritanos 2 días y muchos creyeron en él. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiese tomado la actitud de los judíos? Esa actitud donde ellos no dirigían la palabra, miraban con menosprecio. Quizás esta mujer nunca hubiese conocido el mensaje, ni tampoco los otros samaritanos hubieran aprendido acerca de las enseñanzas de Jesús. Una actitud positiva puede cambiar el escenario, y eso es lo que nosotros tenemos que rescatar. Esta es una lección muy importante que lo va a resaltar la lección en esta semana. Nuestra actitud puede bloquear el evangelio que queremos transmitir a otros, o nuestra actitud puede ser un puente para que nosotros luego podamos compartir el evangelio. Entonces,
en la historia de la mujer samaritana nosotros encontramos realmente una lección muy importante. Recuerda que el tema que se va a desarrollar en esta semana tiene que ver con desarrollar una actitud ganadora. Muy bien, otra frase importante que podemos resaltar en el estudio de esta semana es la actitud correcta. Y de alguna manera la lección nos presenta la historia de dos mujeres, ¿no? Una mujer que era cananea, o como dice Marcos, sirio-fenicia, y otra mujer, ¿no?, que de pronto tuvo de alguna manera las agallas de ir donde Jesús, derramar perfume en los pies y secarlo con sus cabellos, ¿no? Estas dos mujeres de alguna manera representan dos actitudes interesantes de Jesús. Hace algún momento decíamos que Jesús era una persona que entablaba puentes, analizando la historia de la mujer samaritana. Sin embargo, cuando uno va a la historia de la mujer siro-fenicia, pareciera que Jesús tiene una actitud un poco cruel con la mujer. Esta mujer busca a Jesús porque estaba pidiendo ayuda por su hija, que había sido tomada por el demonio. Entonces Jesús de alguna manera le resta importancia al decir que no se permite a los que no son parte de la mesa comer la comida que hay en la mesa. Esto a cualquier persona, especialmente ahora en el siglo XXI, hubiera caído como una ofensa. Quizás si uno hubiera estado en el lugar de la mujer, hubiera dicho, mejor me voy de aquí, ¿no?, que no ha sido cortés conmigo. Pero la actitud de Jesús no era una actitud con cólera, con rabia, sino era una actitud positiva, era una actitud que quería buscar en ella la demostración de su fe. La lección en ese sentido comienza a resaltar de que Jesús hace esa pregunta porque quería que la mujer de alguna manera expresara mayor fe. Y esto fue así. La mujer no se fue. La mujer insistió y dijo que aún los perrillos comen la migaja de los que se sientan en la mesa para comer. Eso impactó en Jesús de tal manera que Jesús hizo el milagro y resaltó la fe de esta mujer. Entonces, la actitud de Jesús no fue una actitud de rechazo, no fue una actitud como diciendo a otros sí y a otros no. La actitud de Jesús, en cambio, fue buscar, vamos a decir, la respuesta de fe de esta mujer, la respuesta de sinceridad. No una respuesta de duda, no una respuesta de decir, a ver, vamos a ver si puede dar resultado, sino buscar en ella realmente la intención sincera que ella tenía con Jesús. Y esto fue demostrado así, y Jesús hizo un milagro. De la misma manera ocurre con la historia de la otra mujer. La otra mujer, de los que estaban ahí alrededor de aquella cena, en aquella reunión, y que se acercó y derramó perfume en los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos, de alguna manera habían individuos que sabían de dónde procedía esta mujer, y había una actitud déspota. Esto es muy importante resaltar, porque dentro del cumplimiento de la misión, nosotros podemos tener actitudes negativas con personas que quizás no están viviendo de manera correcta. De repente ni siquiera queremos dirigirles la palabra, ni siquiera quisiéramos hablar con ellos. La pregunta es, ¿no merecen ellos también el mensaje de salvación? ¿No merecen ellos también que se les presente a Jesús? Yo pienso que sí. El evangelio es para todos. Al margen de las cosas que las personas pueden hacer, por más negativa que sean, merecen el evangelio, y Jesús lo demostró, porque Jesús no fue ofensivo con esta mujer, sino comenzó a hablar de ella de manera directa, resaltando esa actitud de haber derramado ese perfume carísimo en los pies del mismo maestro. Esa actitud también impactó en la vida de esta mujer, de tal manera que esta mujer cambió. Esta mujer fue tocado por el evangelio. Es muy fácil
que nosotros podamos evangelizar a personas que quizás son, vamos a decir, tienen algunas cualidades positivas. Sin embargo, es un desafío llegar a aquellas personas que miramos con cualidades negativas. Recordemos algo, ellos también merecen el mensaje de salvación. Creo que nosotros nos rodeamos de muchas personas. Siempre en el evangelismo se nos ha dicho que debemos testificar a nuestros amigos, y es correcto hacerlo, pero también debemos de mirar más allá de lo que de las personas que nos rodean, más allá del muro, por decirlo así, donde quizás hay personas que no han tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, y porque de alguna manera, por su comportamiento, por su estilo de vida, simplemente las hemos dejado de lado o las hemos discriminado. El Evangelio no tiene barreras, el Evangelio no tiene muros, no tiene paredes, el Evangelio debe llegar a todos. Y nosotros debemos ser instrumentos del Espíritu Santo para poder cumplir ese Evangelio. Ahora, otra parte importante que la lección desarrolla tiene que ver con la aceptación. Esta palabra es clave en el evangelismo. Hablábamos hace algún momento en relación de llevar el Evangelio a aquellas personas que quizás no tienen un estilo de vida como nosotros, quizás tienen un estilo de vida difícil de tratar o tienen un estilo de vida muy pecaminoso, que difícilmente nosotros nos relacionaríamos con ellos. Sin embargo, la aceptación juega también un rol importante para entender más este aspecto. Yo quiero con ustedes compartir 2 versículos en relación a esto. Primero, Romanos 15:7. Miren lo que dice Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Es interesante, ¿no? Recibidos los unos a los otros, pero ¿cuál es el fundamento para que esta relación sea recíproca con nuestro prójimo? Es que el Señor también nos recibió. Otro texto importante se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 32. Voy a leerles también. Dice, antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Nuevamente el fundamento de esa relación dice, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. La lección de alguna manera ilustra este tema y dice, ponte a pensar las cosas que tú le has pedido perdón al Señor. Incluso esas cosas terribles que de pronto el resto de tus amigos o familia no lo saben. Si lo supieran, dirían, ¿qué? ¿Esto has hecho o esto has pensado? Es realmente terrible, pero solo Dios lo sabe. Y el Señor te ha perdonado, el Señor te ha aceptado, no por tus atributos o por tus acciones meritorias, sino por la gracia, por la misericordia. Él te aceptó tal como eres, con tus defectos, con tus errores, con tus pecados, te aceptó. Esa misma actitud es lo que nosotros deberíamos de tener con nuestro prójimo. Muchas veces nosotros criticamos, ¿no? Nos gusta señalar los errores de las otras personas, nos gusta mirar los defectos de las personas. Yo no sé si alguna vez tú hiciste ese ejercicio que normalmente se hace en las charlas de familia, ¿no? Y se le dice a la esposa, escribe todos los defectos de tu esposo, ¿no? Y pareciera que falta la hoja, ¿no? Y cuando se le da otra hoja y se le dice, escribe todas las virtudes, se hace difícil escribir algunas virtudes. Muchas veces nuestra actitud de mirar los defectos, los errores, incluso el tener un espíritu de crítica pareciera ser mucho más fácil en nuestra personalidad. Sin embargo, nosotros tenemos que ver con los ojos que Jesús hubiera visto a los demás. Si Jesús nos aceptó con nuestros errores, con nuestros defectos, de la misma manera nosotros tenemos que aceptar a las otras personas.
Por eso dice, ¿no? Aceptándonos, perdonándonos, teniendo misericordia los unos con los otros, así como también Jesús tuvo esa actitud para con nosotros. No tendría sentido que nosotros le pidamos al Señor perdón, misericordia, aceptación, y luego nosotros no tengamos esa misma actitud con nuestro prójimo. Eso no tiene sentido. Es como dice Juan, ¿no? Aquel que dice amar a Dios, pero no ama a su prójimo. Entonces el tal, Juan reflexiona y dice, el tal simplemente es mentiroso. Por eso es importante el tema de la aceptación. Pero el hecho de que nosotros aceptemos a aquellas personas con sus defectos, con sus debilidades, para que nosotros luego presentemos el Evangelio, no excluye la presentación de la verdad. Y la lección resalta este aspecto porque dice que nosotros tenemos que presentar la verdad, pero no vamos a presentar la verdad dentro de un punto de vista crítico, sino dentro del marco del amor. Entonces, ahí está la clave. Presentar la verdad con amor. ¿Qué significa esto? Muchas veces dentro del marco del evangelismo se nos ha dicho que nosotros tenemos que ser empáticos con las personas, tenemos que ser amables con las personas, tenemos que mostrar misericordia con las personas, tenemos que ganarnos su confianza, tenemos que ser amigos para que nosotros luego podamos presentar el evangelio. Es cierto, nosotros podemos ser amigos, pero para ser amigos también se necesita sinceridad. No quiere decir que dentro del marco de la amistad dice, bueno, vamos a tolerar todo, vamos a aceptar todo, en el sentido de mirar algunas actitudes que no son adecuadas, especialmente en aquellas personas que queremos compartir el evangelio. No, tenemos que también presentar la doctrina, tenemos que presentar la verdad. Y la mejor manera de hacerlo es con amor. Es como aquel maestro que comienza a enseñar a su alumno con amor, ¿no? Si hay algún resbalón, si hay algo que mejorar, el maestro está al lado de él. Lo ayuda a levantarse, lo direcciona, lo dirige, lo lleva bajo los caminos que Jesús quiere que esa persona pueda seguir. No es aquella persona del punto de vista crítico. Y yo creo que en la Biblia encontramos estos dos ejemplos. Por ejemplo, los fariseos eran los encargados de enseñar al pueblo. Pero ¿cuál fue la actitud de los fariseos? ¿Fue una actitud de enseñar con amor? ¿Exhortaban con amor o exhortaban con crítica y con desprecio? Yo creo que la respuesta está demasiado claro. Miramos que la actitud de los fariseos no fue la adecuada, no fue la correcta. Pero cuando miramos la actitud de Jesús, cómo Él enseñaba el mensaje, cómo Él ilustraba la verdad a través de parábolas, y lo hacía con mucho amor, con mucho entendimiento, con mucha compasión, entonces aquellas personas comienzan a entender no solamente el aspecto relacional que tú puedas tener, o sea, la amistad, sino también comienzan a entender la verdad, la doctrina. Y ellos dicen, hay cosas que tengo que cambiar. Antes era así, pero ahora tengo que ser de manera distinta. Antes estilaba en mi vida anterior hacer algunas cosas, pero ahora que estoy conociendo el mensaje de salvación, ya no debo hacer esas cosas, sino ahora tengo que ser una persona diferente. Entonces, de esa manera, la doctrina también comienza a jugar un rol importante. Por favor, queremos dejar esto muy en claro dentro del estudio de la lección de esta semana. No estamos diciendo que evangelicemos en el sentido de solamente hacer lazos relacionales, sociales, amicales. No, si uno solamente está mirando el evangelismo como un momento de sociedad, de relacionamiento, y no hay doctrina, no hay la presentación de la palabra, eso no es misión. No es misión. Yo puedo hacer grupos sociales, puedo hacer almuerzos, puedo hacer momentos de caridad,
¿no? O momentos de confraternidad. Pero si yo no presento el mensaje, si yo no presento la palabra, yo no estoy cumpliendo la misión. Es necesario presentar la doctrina, es necesario presentar el mensaje, pero hay que saberlo cómo hacer. Y la lección nos dice que debemos hacerlo con amor. Muy bien, finalmente, tratando de hacer de alguna manera un resumen de lo que hemos venido dialogando en relación al tema desarrollar una actitud ganadora, nosotros debemos de alguna manera hacer aplicaciones. Y para mí de manera muy personal me impactó el tema de la lección de esta semana y me hizo recordar mi niñez. Yo recuerdo cuando tenía aproximadamente 8 o 9 años, siempre miraba a mi padre dar estudios bíblicos. Y un día me fui con un niño, ¿no? Un amiguito que era contemporáneo en la edad, ¿no? Y le dije, vamos a dar estudios bíblicos. Decidimos encontrarnos en la iglesia, cada uno vino con su Biblia y salimos a dar estudios bíblicos. Realmente fue una experiencia muy interesante. Miramos a los adultos hacer y nosotros queríamos hacer lo mismo, pero no teníamos la experiencia necesaria. Éramos niños de 8 o 9 años, pero decidimos salir. Y cuando salimos, nos miramos el uno al otro y dijimos, ¿y ahora a dónde vamos a ir? Habíamos quedado en salir a dar estudios bíblicos, pero no sabíamos a dónde ir. Y lo único que nos quedó hacer es ir y tocar las puertas. Fue una experiencia muy bonita. Algunas puertas abrieron, otros no. A otros les causaba gracia, ¿no? Decir, ¿cómo 2 niñitos vienen a hablarnos de la palabra del Señor? Pero nosotros tuvimos la valentía de poder tener esa experiencia de compartir el mensaje de salvación. Quizás no tomamos el protocolo de decir primero tenemos que hacernos amigos, ganarnos la confianza. Fuimos de frente, porque antes de mirar los procedimientos en nuestro corazón de niños era simplemente compartir el evangelio de la palabra. Pero una experiencia que marcó en esa jornada fue que me encontré con una persona que ya no iba a la iglesia. Yo lo conocía, lo había visto en la iglesia, pero ya hace buen tiempo había dejado de ir a la iglesia. Al vernos que nosotros estábamos tocando la puerta, en una sonrisa quizás un poco burlona, nos llamó, ¿no? Y nos dijo, ¿qué están haciendo? Y yo agarré, abrí la Biblia, compartí con él para animarlo a que pueda volver. Entre risas, porque éramos niños lo que estábamos predicando, escuchó el mensaje que le di. Pasó muchos años. Yo me mudé en otro lugar, ya no volví más a esa iglesia. Pero yo recuerdo una vez que mi madre la habían invitado a un aniversario de esa iglesia, ya muchos años, yo ya estaba grande, estaba por terminar la universidad. Y mi mamá me dice, ¿te acuerdas de ese hermano? Me dice, que una vez cuando tú niño le hablaste de la palabra. Sí, le dije, ha vuelto a la iglesia. Y él nunca se olvidó de aquella visita que tú le hiciste. Hay cosas que impactan en la vida y que a veces nosotros no las sabemos. A veces pueden haber anticuerpos, ¿no? Las personas a veces pueden burlarse de nosotros. Otros son difíciles de tratar. Pero cuando uno va con una actitud de amor, ¿no? De misericordia, de respeto, con las ganas de querer presentar el mensaje de la palabra del Señor, realmente el Espíritu Santo puede conmover los corazones. Algunos serán conmovidos de manera inmediata, de manera rápida. Sin embargo, otros van a ser conmovidos quizás a un mayor o más tiempo. Pero el mensaje de la palabra siempre va a dar sus frutos. La pregunta es, ¿cuál es la actitud ganadora que tú tienes? ¿Te has puesto a pensar en tus amigos, tus colegas de trabajo, tus familiares?
Quizás te has puesto a pensar en aquella persona que tú dirías, no es difícil hablar con esa persona los temas de Dios. Esto quizás te puede crear una barrera de poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. En la experiencia que yo les conté, la barrera más grande era que éramos niños, ¿no? ¿Nos daba vergüenza? Sí, nos daba vergüenza. ¿Nos daba miedo? Nos daba miedo. Comenzábamos a sudar, no sabíamos qué hacer. Pero nuestro deseo era presentar el mensaje de amor a Dios. Y yo creo que cuando uno tiene el deseo, puede romper los muros. Y cuando uno se deja utilizar por el Espíritu Santo como instrumento, ¿no? Porque el Espíritu Santo es quien hace el trabajo, nosotros somos instrumentos, puede llegar a personas que quizás antes no nos hubiésemos imaginado llegar. Que Dios te pueda bendecir en el maravilloso estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Les invitamos a cada uno de ustedes a seguir continuando viendo estos videos de la lección de escuela sabática. Que Dios les bendiga.